Las morgues son sitios a los que llegan los cadáveres de las pobres personas que tuvieron un final desgarrador. Y según las creencias populares, las almas de aquellas personas que acaban así son atadas a nuestro mundo terrenal para penar. Visitante de la oscuridad, antes de comenzar con el video, te pido que te suscribas y que actives la campanita para que todo video que suba te sea notificado y así no te pierdas ninguno de ellos. Eso me ayudaría bastante. Muchas gracias. Y ahora disfruta del miedo. Querían salir. Buenas tardes. Mi nombre es Arturo Arellano Bravo. Mi familia fundó una funeraria privada que sigue activa desde hace más de 50 años. Le perteneció a mis padres, y ahora yo, junto con mi esposa e hijos, nos encargamos de este inusual negocio familiar. Antes de continuar con mi experiencia, quiero ser muy claro con esto. Yo creo en lo paranormal. Por cómo se me educó desde que nací y por lo que viví, veo a la muerte de manera diferente y creo firmemente que sí hay más vida después de que uno fallece. Dado que yo toda mi vida compartí mi espacio con los muertos, lo vi como algo normal. Después de la escuela, mis papás me llevaban a la funeraria y ahí me pasaba todo el día hasta que finalizaba su horario laboral y regresábamos a casa. Desde siempre vi a gente llorando desesperadamente por alguna persona que pasó a mejor vida. Terminé aprendiendo a vivir con los muertos, por decirlo de algún modo, y no se me hizo algo a lo que temer. Pero hubo un tiempo que esto no fue así. No fue sino hasta hace 20 años que mi padre, que en paz descanse, decidió anexar un espacio extra destinado a ser una morgue. Yo era muy joven cuando la fundaron. En ese tiempo creo que iba madurando mentalmente y me comenzaba a surgir un miedo que nunca había experimentado porque me fui dando cuenta que, día con día, estaba rodeado de tristeza y malas vibras. Y fue cuando empecé a tener miedo. La morgue era un lugar muy especial. Cuando la construyeron, yo estaba muy interesado en ella porque tenía algo distinto. A diferencia de la funeraria, que era incluso elegante con todas sus luces, las hermosas flores y con gente en paz consigo mismas, la morgue era un sitio frío, triste, pálido y lleno de penas. Porque es el pan de cada día que a la morgue nos traigan cuerpos sin identificar, personas que quizá ni siquiera tenían familiares, que estaban solos en vida. O tal vez nos traían a pobres desfigurados por algún accidente, o cosas terribles de ese estilo. Con el paso de los días, mi miedo hacia ese lugar crecía y nunca me acercaba, o al menos intentaba pasar cerca lo menos posible. Pero un día, mi padre me dijo que era momento de que aprendiera su oficio, porque en algún momento yo me tendría que dedicar a esto. Así que casi a la fuerza me enseñó todos los procesos y protocolos que uno debe de seguir, tanto en la funeraria como en la morgue. Y una de las cosas que debía aprender era lo relacionado a guardar los cadáveres en el frigorífico. Un sitio que consiste en ataúdes rectangulares de metal, por decirlo de algún modo, en el que almacenan los cuerpos para evitar que se descompongan. Aquí he visto cosas que pocos me creen. Un día, mientras guardaba a un hombre viejo, vi cómo comenzó a llorar. Las lágrimas le salían de los ojos cerrados y fluían como si estuviera experimentando el peor momento de su existencia. Otro día, recibimos un cuerpo al que le faltaba un brazo. Justo después de meterlo en uno de los bloques del frigorífico, alcancé a ver cómo esbozó una tétrica y enorme sonrisa. Cerré la pequeña puerta de su bloque y salí de ahí lo antes posible con el corazón a todo lo que daba. Pero la experiencia que vengo a contar ocurrió hace unos 4 años. Después de que mis padres fallecieron, mi esposa y yo nos hicimos cargo de todo el negocio. No fue fácil llevarlo, pero logramos adaptarnos. A pesar de tener empleados, teníamos que estar ayudando constantemente. Más que por gusto, fue por costumbre. Una noche nos llegó un cuerpo muy peculiar. Al parecer, era un vagabundo. Un señor en extremo delgado.
Su piel estaba arrugada y pálida y tenía una cabellera blanca que le llegaba hasta los hombros. Edgar, que es uno de los empleados, y yo lo preparamos y lo metimos a uno de los bloques del frigorífico. Ni bien cerramos la puerta, un golpe se escuchó en uno de los bloques de la esquina. Edgar y yo nos miramos espantados. Caminé para abrir el bloque y ver qué ocurría. Y entonces, otro golpe se escuchó, pero en el otro extremo del frigorífico. Nos quedamos callados sin saber qué hacer. Después otro se escuchó, y otro. Eran golpes que daban desde dentro de los ataúdes de metal. Estábamos a punto de salir corriendo, cuando entonces escuchamos aquello que no pudimos creer y que nos llenó de pavor. En un par de bloques se escucharon ligeros llantos. Salimos de la morgue espantadísimos. No sabíamos qué hacer, así que le llamamos a más empleados y volvimos al cuarto frío. Todo estaba en profunda calma, como debería ser. Aún recuerdo la frase que Edgar dijo para explicar el suceso. En cuanto metimos al viejo, parecía que los muertos quisieran salir. Desde ese día hubo un aumento desproporcionado de eventos extraños de ese tipo, y curiosamente no se acabaron hasta que sacamos al vagabundo que nos habían traído. Muchos de los empleados comenzaron a correr el rumor de que aquel señor que metimos, y por el que creen que comenzó todo, era el mismísimo demonio. Sé que muchos pensarán que este es el peor oficio del mundo, pero a pesar de todo esto que he vivido, es mi sustento y le provee una buena vida a mi familia. Así que me siento contento de poder seguir en este trabajo. El silbido. Hola, espero se encuentren excelente. Por razones personales quiero mantener esto en anónimo. Actualmente trabajo en una morgue en Acapulco, Guerrero. Como sabes, en este estado la violencia ha escalado muchísimo desde hace años y los muertos que ha habido por la guerra contra el crimen han ido en un alarmante aumento. Esto que te voy a contar fue incluso noticia en todo el país hace tiempo. Las morgues de la ciudad comenzaban a tener una sobresaturación que incluso hacía precarias las condiciones para trabajar aquí. Recuerdo que en ese entonces, los cuerpos incluso estaban tirados en el piso esperando a que el equipo para el depósito de cadáveres se desocupara por tantos muertos que teníamos ya. Venían de todo tipo de cuerpos. Policías, criminales, vagabundos, inocentes que lamentablemente se encontraron entre el fuego cruzado. El hedor ya era insoportable, de verdad. Todos traíamos mascarillas para aguantar la peste de los cuerpos descomponiéndose. Había compañeros que incluso habían renunciado por no poder más con esta situación, y el gobierno ni siquiera se dignaba a proveernos de más frigoríficos para guardar a los muertos. En fin, era una época terrible para todos nosotros. Pero en uno de esos días en el que teníamos a los pobres hombres y mujeres tirados en el suelo, estábamos trabajando en un papeleo, cuando de pronto escuchamos a alguien silbando. Al principio no le dimos ninguna importancia porque creíamos que era algún compañero haciéndolo, pero el silbido no terminaba. Llegó a un grado de ser molesto. Comenzamos a voltear para ver quién lo hacía, pero nos dimos cuenta que no había sido ninguno de nosotros. No entendíamos qué pasaba. Mi corazón subió por mi garganta cuando un pensamiento fugaz y demente pasó por mi cabeza. ¿Y si uno de los muertos estaba haciendo eso? La lógica ganó y me quité esa idea de encima. Mis compañeros y yo comenzamos a seguir el silbido. No venía de un lugar cerca. Era apenas audible. Caminamos entre los cortos pasillos, sorteando los cuerpos en el suelo. Y finalmente llegamos al origen. Era uno de los refrigeradores donde guardábamos los cadáveres. Provenía exactamente de uno de los cajones inferiores. Entre risas nerviosas y miradas aterradas, abrimos el cajón y vimos a un señor común y corriente ahí acostado.
Nos lo habían traído hacía 2 días. El silbido se detuvo entonces. Nos pusimos a rezar ahí mismo. Recuerdo que fue un momento muy emotivo para todos, porque algunos de mis compañeros ni siquiera eran creyentes, pero se unieron a las oraciones. Pienso que también les afectó el evento. No volvió a pasar nada extraño desde entonces, y estuvimos a punto de hacer una huelga para que nuestras condiciones de trabajo mejoraran, pero no tuvimos que llegar a eso, y el gobierno nos proveyó de más cuartos fríos para los cadáveres. Consuelo. Me llamo Ilidia de la Rosa. Esta experiencia que quiero compartirles es algo muy personal y que casi no le cuento a nadie porque muy poca gente me cree. No espero que ustedes lo hagan, pero al menos deseo que le escuchen. Desde hace años soy enfermera de un hospital muy grande en el que tienen una morgue. A mí siempre me ha dado miedo de pasar por ahí porque siento que algún espíritu se puede pegar a mí y no quiero lidiar con una situación como esa. Mis compañeras y todos los doctores me tienen en un concepto muy bonito porque dicen que soy muy tierna y que siempre trato de ayudar a todos, y siempre que veo a alguien triste o que está pasando por un mal momento, trato de ayudarlo. Un día, mientras iba de camino por algo de tomar a la cafetería, me encontré con una señora que lloraba muy triste en una banca. Estábamos cerca de la morgue, por lo que de inmediato supe que tenía que ver con algo de eso. Es común ver a gente desconsolada cerca porque vienen a identificar a sus muertitos. Me acerqué a esta señora y le pregunté si se encontraba bien. Me dijo que no. Me dijo que no podía creer lo que había pasado y que deseaba que todo esto fuera una pesadilla. Entendí de inmediato que sí tenía que ver con algún difunto suyo. Le dije que lo entendía, pero que es algo por lo que todos debemos pasar tarde o temprano. Nos guste o no, es parte del ciclo de la vida y debemos respetarlo y disfrutar el tiempo que tenemos con nuestros seres queridos. Traté de hacerle plática y distraerla un poco, pero estaba demasiado triste y no respondía a mis preguntas. Finalmente le pregunté a quién había perdido y me respondió que a nadie. Eso me confundió bastante y le pedí que me contara por qué estaba aquí entonces, pero no me respondió. Seguía llorando. Para tratar de apaciguarla le dije que iría por un café para ella. Me lo aceptó, así que me puse de pie y continué mi camino a la cafetería. Al volver, la señora ya no estaba. Repito, muchos no me creen que esto pasara y no espero que lo hagan, solo les pido que tengan la mente abierta. Una mañana, días después, me encontré de casualidad con un compañero. Él es policía en el hospital y está en la sala desde donde vigilan las cámaras. Entre la plática, me dijo que cierto día vio por la cámara que yo había hecho algo muy extraño. Dice que me senté en una banca y que comencé a hablarle a la nada, pero que casi parecía que hablaba con alguien. Por su descripción entendí que se refería al día en que me puse a consolar a la señora de la morgue. Según lo que él me dijo, no había nadie conmigo ese día. Se dice que aquellas personas que tienen un final intranquilo o violento se quedan atadas a este mundo. Y lamentablemente, los cadáveres que vienen a la morgue usualmente son personas que tuvieron un destino así de trágico. Oscuros. Antes de terminar, les pido que me sigan en mis redes sociales como Instagram, Twitter y el grupo oficial de Facebook. En todas estas redes subo contenido personal, divertido, memes, fanarts y mucho más. Muchas gracias. Espero disfrutaras este video. Si fue así, te pido que me dejes un like y, si así lo deseas, compártelo con alguien que creas que le pueda interesar el tema. Les mando un gran saludo a todos. Hasta pronto, oscuros.